Muchas gracias, señor ministro, por recibirme en su casa. Sí, gracias. Bienvenido, don Jorge. Siempre es un placer y además es una oportunidad para rendir cuentas de respecto al principal problema y preocupación que hoy sacude a nuestra población. Todos los costarricenses indican que la inseguridad es el principal problema país y le agradezco la oportunidad de podernos referir no solo para hablar del problema, sino también hablar del cuadro de soluciones que podría contener este reto país que tenemos en materia de seguridad pública. Bien, el reto más fuerte y más complicado, que requiere recursos, ¿verdad? Tecnológicos, recursos financieros Sí, y sobre todo apoyo político completo sí. de todas las fuerzas vivas y de la sociedad, porque esto nos está afectando a todos. Eso es importante entenderlo porque recuerdo que en el pasado, cuando el país enfrentó retos en materia de seguridad, que en aquella época eran de seguridad nacional, cuando recordemos la vez que 7 policías costarricenses murieron en Cruzitas, emboscados y perdieron la vida. La acción en aquel momento de todas las jefes de bancada fue ir a Casa Presidencial y ponerse a la orden para enfrentar todos juntos ese reto que tenía el país. Creo que estamos viviendo situaciones muy semejantes en donde, primero, hay que entender que la inseguridad no debe desunirnos, sino nos debe unir en Unirnos. una causa común, porque la inseguridad no distingue ni partidos políticos, ni ideologías, ni clases sociales, ni gremios, nos afecta a todos los costarricenses. Pero también muy especialmente a esa población que lamentablemente ha ido siendo parte del entramado criminal. Hoy vemos que matan personas que tienen una relación bastante distante con la organización criminal. A veces son meros vendedores o revendedores de droga, personas que están en búnkers, etcétera, etcétera. Y vemos todos los días que estas personas son eliminadas en ajustes de cuentas, lo cual refleja que hay un segmento de nuestra población que lamentablemente se ha incorporado a este mundo de los entramados criminales y que está pagando con su vida esa decisión. O sea, y las reformas que se han negociado entre las distintas autoridades, o sea, entre la Corte, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, y creo que participan ustedes, Sí. lógicamente, y la OIJ, en fin, eh, nos ayuda porque hay una queja del tiempo que se ha durado, primero. Sí. Bueno, Pero todo claro, pasa por el Congreso y el Congreso exactamente. requiere siempre una maduración de cualquier ley y hay que ponerse de acuerdo con todas las fracciones. Aquí, yo creo que don Rodrigo ha jugado un papel importante y el presidente también, y el presidente de la Corte, en fin, Sí. eh, eh, y la señora Navas que estaba en la Comisión Claro. de Seguridad. Aquí es importante entender qué es la solución que vendrían a dar estas nuevas leyes. En el país, en los últimos 10 años, ha venido creciendo exponencialmente la lucha entre las bandas criminales, han venido extendiéndose por todo el territorio. Nosotros tenemos identificados aproximadamente 340 organizaciones criminales, que son las que se dedican al ejercicio de la narcoactividad y muchas de ellas con cuadros de sicarios, lo cual ha pues incrementado los niveles de violencia delincuencial que se traducen en muertos por sicariato. Bueno, ¿qué es lo que ha venido pasando? Nosotros como policía hemos identificado, de acuerdo a nuestra inteligencia policial, alrededor de 269 sicarios, personas relacionadas con el ejercicio de asesinar a otros seres humanos simplemente por temas de drogas. ¿Qué es lo que observamos cuando estudiamos caso por caso? Personas que pese a la falta de recurso humano policial, que pese a las limitaciones que tiene la policía, personas que han sido detenidas 15, 20 veces, ya sea por la fuerza pública, el OIJ, pasados constantemente ante autoridades judiciales, pero inmediatamente regresan a la sociedad. Solo un bajo porcentaje queda en prisión preventiva.
esas personas son las que siguen delinquiendo, siguen matando todos los días y hacen que el fenómeno del sicariato esté increciendo, aumenta cada día precisamente por ese escenario de no condena, es decir, no tenemos a esas personas en prisión, que es donde se evitaría que maten, las tenemos libres y ejerciendo esa libertad continúan cometiendo el mismo delito de sicariato por el cual han sido encausados. Entonces, ante esas limitaciones de nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar este fenómeno de criminalidad, es que se han planteado un conjunto de leyes. Primero, que aumenta las causales de la prisión preventiva, porque recordemos que muchos de los juicios por sicariato duran 3, 4, hasta 5 años en poderse llevar a cabo la audiencia judicial. Eso quiere decir que ese sujeto permanece la mayor parte del tiempo libre en espera que se dé esa audiencia judicial. Y se da a muy largo tiempo, y eso es lo que lamentablemente afecta la aplicación de la justicia. Por eso uno de los proyectos estrellas que se han presentado ante la Asamblea Legislativa es el que aumenta las causales de la prisión preventiva para que esos sujetos estén detenidos mientras este tipo de juicios se llevan a cabo. Un esfuerzo importante que se hizo el año pasado con la aprobación de la Jurisdicción de Crimen Organizado, que habla de un espacio judicial con jueces, fiscales y defensores especializados en criminalidad organizada. Eso permitiría aumentar las capacidades de la justicia por aplicar la ley frente a casos que demandan un gran esfuerzo técnico-judicial para poder demostrar la responsabilidad penal de este tipo de sujetos criminales. Otras leyes también van por la línea de poderle retirar la nacionalidad a todos aquellos sujetos que son parte de élites criminales, que tienen juicios pendientes especialmente en los Estados Unidos por narcotráfico y que se han ubicado en Costa Rica. Estoy hablando de esencialmente colombianos y venezolanos que han obtenido la nacionalidad costarricense y que gracias al hecho de ser costarricenses naturalizados, pues eso sirve para que no se les aplique la extradición y no puedan ser enviados a los Estados Unidos a encarar la justicia. Fíjese, don Jorge, que de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con la DEA, hay más de 32 sujetos identificados con causas pendientes en los Estados Unidos, los cuales no podemos extraditar de Costa Rica por ser costarricenses. Entonces ahí presentamos una ley porque lamentablemente nuestra legislación para obtener la nacionalidad costarricense es de 1954. Esa ley era una ley muy suave, con requisitos muy laxos, incluso imagínese usted que los requisitos que pide son los de demostración de constancias penales de Costa Rica, no del país de origen y mucho menos de terceros países. Entonces estamos cambiando la redacción de esa legislación para que podamos realmente retirar la nacionalidad a estos sujetos que lamentablemente también son imanes que atraen a otros delincuentes también a venir a Costa Rica y que son de esa forma incrementadores del volumen de actividad criminal en el país. Otro de los escenarios es lo que tiene que ver con gatilleros y sicarios, personas menores de edad, que si bien es cierto no se reforma la ley de justicia penal juvenil, sí se puede sancionar a todos aquellos sujetos que bajo el liderazgo de una organización criminal ordenan a estas personas menores de edad cometer crímenes violentos como el sicariato. Entonces eso también está incorporado en la legislación, pero también aquí hay cosas que avanzan y retroceden porque nos ha tomado por sorpresa una legislación propuesta por el diputado Horacio Alvarado, el diputado de Belén, que nos retira un importante componente de nuestro presupuesto, que es el impuesto a sociedades, en donde la fuerza pública recibía el 90% de ese impuesto de sociedades para hacer seguridad pública en las comunidades. Y don Horacio Alvarado presenta una moción y bajo su responsabilidad la moción es aprobada
y eso implica la reducción del ingreso del Ministerio de Seguridad sobre este rubro del impuesto de sociedades del 90 al 75%. No. Eso nos afectará muchísimo la operatividad policial, el hecho de poder brindar el servicio público de policía, y hemos hecho los esfuerzos necesarios para evitar que esta ley se aplique, pero ya pasó el primer debate y cuando este programa salga a la luz pública no sabemos si se habrá verificado ya el segundo debate. Entonces le digo que avanzamos por un lado. Pero ¿qué pasó con, vamos a ver, ustedes tienen diputados dentro del Congreso, tienen una ministra de la presidencia que es la coordinadora entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. O sea, no se prendieron las alarmas antes de que... Bueno, todo esto se ha venido informando, todo esto está, digamos, dentro de ese mar legislativo de cosas que van, vienen, y en medio de esto, digamos, la sorpresa de ese proyecto de ley que no... Pero nadie conoce esa situación, ¿verdad? Por lo menos los medios de comunicación no. Algunos medios lo han comunicado, la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, ha enviado sendas oficios a los jefes de fracción advirtiendo que esto es un riesgo porque debilita la seguridad y muy especialmente la seguridad en las comunidades más alejadas, y muchas de ellas son con interés turístico. Entonces, lamentablemente vemos cómo el país avanza o pretende avanzar en unas líneas y lamentablemente retrocede en otras. Entendemos que hay una dinámica democrática, entendemos que a veces pueden haber relaciones tensas entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también hay gente que malentiende estos escenarios de tener divisiones, y no es afectando al Poder Ejecutivo, restándole recursos. No, es el país primero, es que estamos hablando de un problema Entonces, creo que hay que entender a veces los temas de cómo se crean balances y desbalances en medio de esta lucha. Mire, eso es parte, digamos, de lo que significa bregar en este momento en materia de seguridad, en donde a veces la legislación no ha venido tan rápido como hubiésemos deseado. Estamos manejando, recordemos que este 2024 nos fueron inyectados 24.000 millones más en nuestro presupuesto. Eso lo pensamos invertir en indumentaria, unidades nuevas de radiopatrullas y muy especialmente también en la mejora de las condiciones de infraestructura de las delegaciones de policía. Esto es importante porque quienes hoy le están poniendo el pecho a las balas, nuestros héroes de azul, pues a veces no tienen las mejores condiciones de infraestructura desde la cual brindar el servicio de policía. Entonces, para que una persona preste el servicio de trabajo de 12 horas y descanse 8 en la delegación de policía, pues vemos que a veces no hay las condiciones mínimas para que siquiera compensar ese esfuerzo. Y las comunidades no pueden ayudar en y las organizaciones, o sea, el sector turismo es uno de los que podrían participar en un esfuerzo en unir un poco de recursos. Y, bueno, no sé si se puede, porque como... Se puede, justamente hacer una alianza estratégica, digamos, entre el sector privado y público. Sí, tenemos un convenio firmado con ICT, hay 2 delegaciones que han sido recientemente dadas al Ministerio de Seguridad, una en la zona de Santa Teresa, donde tenemos una delegación de policía otorgada por el ICT, y estamos en este momento en construcción una en Cahuita, que es también bajo construcción del ICT. Ahí son predios que serán utilizados por la policía turística, dada la naturaleza turística de dichas zonas. Acabamos la semana pasada, y tal vez lo anuncio como primicia en este programa, aprobar un decreto que se llama Adopte una radiopatrulla. Esto permite que todo aquel que repare y mantenga en funcionamiento mecánicamente una radiopatrulla, la misma se quede en su comunidad. Eso implica formalización de contratos, convenios con quienes son los donadores de esto, para efectos también. Y no hay mucha burocracia para eso. Y no hay mucha burocracia, es muy rápido porque el tema. Lo peor que puede ser es que uno quiere donar y comienzan los papeleos es un sistema abogados, bastante rápido. Y viene en camino también otro decreto que se llama Adopte una delegación. Esto es para que aquellas comunidades, municipios, empresas que puedan articuladamente mejorar las condiciones en que se desempeña la fuerza pública. Yo creo que la municipalidad,
junto con las fuerzas vivas de un cantón, Claro, pueden trabajar en el campo de seguridad, que además le corresponde sí, mucho a las, al cantón. O sea, el cantón es donde claro. vive uno. Claro, exactamente. De hecho, tenemos ahora uno de los componentes de desarrollo de la política de seguridad Costa Rica Segura Plus 2023-2030 que presentamos el 22 de noviembre. Uno de los componentes centrales es la articulación del trabajo con los municipios, porque estamos sumamente interesados no solo en hacer planes de seguridad a nivel cantonal, sino bajarlos al nivel distrital. Cada distrito tiene una dinámica y una operatividad en sí mismo que merece ser tratado de forma diferenciada en términos de seguridad pública. Entonces, eso es también parte del trabajo que tenemos con los municipios en Costa Rica y con el apoyo y asesoría de la Embajada de los Estados Unidos estamos implementando un programa que se denomina Sembremos Seguridad, que implica una serie de actuaciones no solo en la reacción frente al delito, No en la sino prevención también y en la la educación. prevención. Ahí, por ejemplo, el tema de ligas atléticas, y aquí quiero, si me permite, comentarle una experiencia que me parece bastante ilustrativa de lo que sucede en comunidades que no visitamos. Me tocó estar en Fray Casiano, era un martes a las 10 de la mañana, y la mayor parte de niños y niñas estaban ahí y no en la escuela. Eso es un indicador dramático de que se están creando socialmente ya no solo personas que no tienen oportunidades, sino que viven en espacios sociales totalmente diferenciados del resto de la comunidad. Entonces, eso puede generar factores proclives a la generación de violencia, porque son personas que se desarrollan sin ningún contacto ni con la institucionalidad pública, ni con otras comunidades. Viven una especie de gueto hacia adentro, en donde la actividad criminal es dominante, en donde muchas personas, sus oportunidades de trabajo es ser campana de la organización criminal, envolvente de piedras de crack, vendedor del crack, sicario dentro de la organización, guardaespaldas de otras personas. Es decir, empieza un entramado de ocupaciones y funciones relacionadas con el mundo del crimen que se nutre y obtiene energía negativa de esas realidades tan deprimentes. Entonces, por ejemplo, dentro de este programa hay uno que se llama Ligas Atléticas Policiales, en donde efectivos nuestros de fuerza pública y muchos apoyados desde municipios, somos encargados de dar lo que esos niños no reciben normalmente o casi nunca han recibido, capacitación en deporte. Impresionante que haya niños que nunca habían pateado una bola de fútbol porque no está en su entorno la posibilidad de hacer deporte. Curiosamente, el boxeo ha sido una forma de liberar energía que está aprisionada a veces en niños o adolescentes y que esa frustración se externaliza y sale a través del deporte. Entonces, creo que parte de la política que tenemos de seguridad tiene un primer eje que es el de prevención social, porque no solo se trata, don Jorge, de detener a los criminales que hay hoy, sino que no crezca evitar que esas organizaciones se sigan alimentando de nuevos reclutas generados desde condiciones sociales adversas. Entonces, es mucho lo que tenemos que hacer porque ahí está el pie de alimentación. Habrá que hacer también intervenciones bastante creativas y nuevas en lugares como Limón, Punta Arenas. Limón, que es un puerto y que tiene una actividad que uno esperaría, una actividad lúdica importante, no, a partir de las 7 de la noche, muchos lugares cerrados, ha perdido la vida característica de un puerto como lo es Limón. Punta Arenas, si usted visita, observará una cantidad importante de locales cerrados. Después de cierta hora. Sí, o incluso que ya no tienen actividad económica. Entonces, cuando una sociedad empieza a perder su entorno urbano, empieza a dejar de tener actividad creativa, empieza lamentablemente a aparecer la indigencia, empieza a aparecer las cuarterías y de pronto los centros de ciudad reproducen condiciones que son favorables a la delincuencia y a la criminalidad.
Por eso es importante, digamos, atacar el fenómeno de la criminalidad desde distintas perspectivas. Hay una muy interesante que se llama criminología, que analiza los factores criminológicos desde el punto de vista de la arquitectura urbana. Esto se aplicó mucho en Estados Unidos y Europa, en donde se ha denotado que conforme las ciudades crecen, los centros urbanos se iban perdiendo, ¿verdad? Entonces, y creo que quien mejor ataca la situación es el alcalde Giuliani. Cuando entra en Nueva York, él se encuentra que en ese momento tanto Nueva York como Medellín eran las dos ciudades más peligrosas del mundo, en donde más homicidios sucedían. Entonces él empieza una estrategia de recuperación del entorno urbano. Donde había oscuridad ponían luces, pintaban las fachadas, mejoraban los jardines, permitían que los ciudadanos volvieran a recuperar los espacios públicos. Todo este paquete de medidas fue alejando y bajando la criminalidad hasta ser hoy de Nueva York casi una de las ciudades con mejores índices de seguridad en el planeta. Esto nos demuestra que es posible cuando la criminalidad uno la ataca desde distintas perspectivas. Tenemos en este momento 10 meses en el cargo y creemos que hay que emplearnos todavía más a fondo y seguir creando escenarios de ataque a la criminalidad desde cada vez más perspectivas para que todo eso al final, de manera integral, termine incidiendo en una reducción del fenómeno criminal. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que estamos estratégicamente trabajando. La reforma policial con tecnología, centros de mando y control que puedan, a través de GPS e incluso cámaras de nuestros oficiales, poder teledirigir como una torre de control de un aeropuerto, dirige los aviones, bueno, en un mapa digital, exactamente ante las llamadas del 911. Eso además, poder tener un centro articulado. Hoy muchos municipios desarrollan la puesta de cámaras. No tenemos un centro nacional en donde todas esas imágenes puedan llegar. Entonces, por ejemplo, en X cantón, que está lleno de cámaras, alguien delinque, pero sale del cantón y no hay forma de hacerle persecución y seguimiento, porque queda fuera de las cámaras de ese lugar y no hay forma de transferir las imágenes a otros centros. Entonces, hoy estamos... no lo suben a la nube y que todos los centros estén... Bueno, por temas de seguridad también, ahora justamente eso es lo que vamos a hacer con este centro de mando y control C5, que con la asistencia técnica de los Estados Unidos y una inversión de más de $10 millones que viene para el ministerio en esta materia, vamos a poder contar. Esto nos va a dar una posibilidad de ejercer control sobre nuestro país, sobre la capacidad de respuesta policial, saber dónde están nuestros efectivos en este momento. Recordemos que una de las imprecisiones es que hoy nos comunicamos a través de la voz, los walkie-talkies que conocíamos en el pasado, es parecido al sistema de frecuencias que hoy utilizamos, en donde no necesariamente esos sistemas se adecúan a la necesidad de reacción inmediata frente a determinados acontecimientos. Entonces, si pasamos al uso de mapas digitales con ubicación en tiempo real del recurso, que usted puede además, por ejemplo, crear hasta un congestionamiento artificial, ponen los semáforos en rojo en determinadas partes donde usted ocupa retardar la acción de salida de un delincuente. Todos estos elementos tecnológicos aumentan la capacidad de fuerza de la policía, porque no solo se aumenta en número de efectivos, sino en número de uso de dispositivos que favorecen la acción de la policía. Entonces estamos trabajando mucho en eso, en dar un paso hacia adelante la alta tecnologización de nuestros cuerpos policiales para que de esa manera demos una respuesta más adecuada a los retos que nos está demandando el fenómeno criminal. Y el alcalde de Medellín, el gobierno local de Medellín, ajá, no se puede lograr un acuerdo con ellos para apoyo también. Bueno, con las autoridades colombianas hemos tenido... Porque ellos tienen... Sí, tienen una gran experiencia que fue muy exitosa, acompañada también de una inversión millonaria. Digamos, Medellín
recibió también una enorme inversión de varios millones de dólares para mejora de su entorno urbano y eso favoreció un decrecimiento de la actividad criminal. Esto lo que nos habla es de la necesidad también de teledirigir fondos a los lugares que generan pobreza y esa pobreza es generadora de delincuentes. Entonces, esas comunidades que hemos venido identificando, porque en esto no quisiera yo estigmatizar, el propio ILANUD nos indica que en estudios que ellos han venido haciendo, no solo en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, cuando se analizan comunidades con más o menos los mismos niveles de pobreza, y a veces pobreza absoluta, de pronto hay comunidades altamente violentas y otras que no lo son. Entonces se hicieron estudios radiográficos de esas comunidades y la conclusión es que en las comunidades en donde se tiene controlada la violencia y más bien hay prácticas positivas, es por lo que ellos denominan que existe la preeminencia de un capital social positivo. Existe una asociación de desarrollo comunal, existe un grupo de vecinos atendiendo el tema del agua, hay un gran dinamismo en la comunidad en donde los problemas colectivos se tratan colectivamente y todo el mundo aporta en mejora del bien común. En las comunidades pobres en donde hay violencia, predomina un capital social negativo en donde normalmente los grupos criminales son los actores principales y tienden a través de su acción a incrementar el uso de la violencia para la resolución de problemas y relaciones entre las personas. Son a través del miedo, el temor, el uso de la fuerza y esto genera respuestas muy violentas hacia afuera todavía de esas comunidades. Entonces, ahí tenemos dos casos que nos indican que entre mayor inversión hagamos sobre comunidades pobres para potenciar el quehacer positivo de esas comunidades, de los grupos que ahí participan, estamos construyendo paz en los entornos sociales deprimidos. Esas asociaciones de desarrollo que existen en todo el país, ¿no? Sí, claro, pensamos que pueden ser en pie de fuerza, pero no todas están ubicadas en zonas altamente pobres. Sí. Entonces, esas parecieran ser las asociaciones que deberíamos privilegiar en el apoyo y la atención, porque lo que hace una asociación de estas incrementa mucho las posibilidades de construir paz en esos entornos urbanos o rurales. No, y las comunidades tienen que estar conscientes de que en esto estamos juntos todos. O sea, Sí. no puede ser que yo viva en un barrio, en un condominio, y entonces ya yo estoy protegido, no. Porque Sí. si salgo yo del condominio, el peligro está latente, ¿va? Recordemos que... Ese es un problema, porque la gente dice, hey, yo pago mi propia seguridad. Sí. Pero ¿cuál seguridad? Es que hay que cambiar esa mentalidad del costarricense, ¿verdad? Don Jorge, yo me inicié en esto en temas de seguridad comunitaria. A mí me tocó ser director del primer programa de seguridad comunitaria y poner esos primeros rótulos que dicen seguridad organizada contra el AMPA. Yo me alegro que ese programa no haya sido cerrado, sino que continuó gobierno tras gobierno tras gobierno hasta llegar a ser un programa muy masificado y que existe casi en todo el territorio. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, había una red, una seguidilla de robos en una comunidad. Nos llamábamos, citábamos a una reunión, llegaban los vecinos y muchos de ellos estaban conociendo por vez primera en esa reunión. ¿Qué es la parte buena de la inseguridad, si la tienen? Que nos obliga a todos a unirnos para resolver el problema. Entonces, es la inseguridad... No, y que además, te voy a decir también, es como experiencia, Ajá. Mucha gente, Ajá. como se une, también, como diríamos, canta quién es el que está haciendo algunas cosas que no son correctas. Aquel está haciendo esto, comienzan o de pronto, a soplar, claro, así. Y también nos dan información que desde el punto de vista de la inteligencia policial es muy importante. El sujeto tal, de tales características, es el que vende droga en tal lugar, Claro. en tal horario. Eso nos costaría a nosotros detectarlo como policía y Posible. de pronto en una reunión todo el mundo sabe que es así y que utiliza el parque de la comunidad. Y todo, y el lugar donde están Claro, y todo. entonces el asocio de esas reuniones de seguridad comunitaria
con la unidad policial de la zona se traduce también en mejores niveles de seguridad. Por eso es que vamos a apostar mucho a este modelo a nivel municipal. Lo estamos haciendo ya, pero lo vamos a potenciar también con la llegada de las nuevas municipalidades, nuevos liderazgos municipales a partir de mayo. No, y que haya recursos también, ¿verdad? Es importante Humanos, en esto, claro. financieros, y que haya sostenibilidad, porque eso es otra cosa. O sea, no Sí. se trata de hacer un esfuerzo ahí aislado. Me parece a mí que hay que aumentar la fuerza policial, hay que aumentarla en todo el país, ¿verdad? Eso es un factor importante, pero como le digo, independientemente incluso del número que tenemos hoy, lo curioso es que con este faltante de policías, aún así hemos logrado capturar y detener a la mayor parte de sicarios. Por lo menos... El problema es que siguen quedando afuera. Entonces, nada hacemos con tener el doble de policías si esos sicarios siguen estando libres y no en prisión. Porque al menos en prisión se garantiza que no repitan esas conductas homicidas. Y hay facilidades, digamos, carcelarias para poder aumentar, porque si aumentan las detenciones va a haber que... Bueno, hay todo un esfuerzo del Ejecutivo y concretamente de Justicia por aumentar esas capacidades y creo que pronto vendrán anuncios del Ministerio de Justicia en esta dirección. Porque me parece a mí que lo que hizo Bukele, bueno, ahí yo tengo también mis a favor y en contra, muchas cosas por los problemas de humanos también, pero de derechos. Pero él dice muy claramente, no puede ser que la gente que no hace ningún daño esté afuera y los otros están también... Nosotros esperamos que en el caso de Costa Rica, cada país tiene su solución, ninguno es copia de otros. Si me permite, incluso muchos me han dicho a mí si estamos cerca o no de llegar a lo de Ecuador. Yo he dicho que estamos muy largo de eso y una de las razones es porque Ecuador hoy está pagando también el precio de una decisión que tomó en algún momento. Cuando reformaron la Constitución, decidieron crear una figura que se llama ciudadanía universal. Esto significaba que cualquier persona del mundo podía ir a Ecuador, porque le quitaron la visa a todo el mundo, podía ir a Ecuador e inmediatamente solicitar la nacionalidad ecuatoriana, independientemente de que tuviese problemas con la justicia en su país de origen o en otros países. Eso generó la atracción y llegada a Ecuador de muchas personas de distintas nacionalidades, pero también de grupos criminales. Y eso lamentablemente afectó el desarrollo y la dinámica criminal ecuatoriana y la potenció. Y ese potenciamiento a lo largo del tiempo generó el problema que acabamos de ver recientemente en ese país y cruzamos y le deseamos los mejores parabienes a las autoridades ecuatorianas en el reto de control y contención de la criminalidad en el que están enfrascados en este momento. Bueno, ha sido una extensa explicación de tu estrategia. Yo creo que en otra oportunidad, unos 3 meses, nos podemos volver a sentar a revisar un poco. Para ver cómo avanzamos. Yo lo que creo que es importante es la unión. Totalmente de acuerdo. Y para tener diálogo y para eso también hay que tener mucho respeto entre los poderes políticos, porque si no, no se avanza. Yo creo que la situación es muy preocupante. El sector, tanto para la inversión como para el empleo, para todo, hasta para la parte social, todo. La seguridad es el número 1 ahora. O sea, la gente está angustiada, porque uno abre el periódico y ya son 3, 4 páginas de problemas de seguridad, que asesinatos y que viene aumentando. Es como un récord ahí, viene aumentando con respecto al año pasado. Y yo creo que lo que hay que hacer es dar todos estos tipos de noticias que vos, o sea, tu presentación, darle más, extender más esas cosas positivas y que los medios de comunicación te ayuden también, ¿verdad?
Es importante eso, porque Costa Rica también, cuando la gente dice, bueno, si estamos en posibilidades de que el Estado ceda ante la fuerza y el poder del narcotráfico, Costa Rica tiene una institucionalidad por más de 40 años muy fuerte, muy consolidada. Tenemos al Poder Judicial, que según todos los estudios internacionales es el poder más fuerte en América Latina, el Poder Judicial mejor consolidado. Desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, es un Congreso que viene con sus dinámicas legislativas propias de una democracia, y el Poder Ejecutivo cumpliendo su tarea. Entonces, desde el punto de vista institucional, no vemos debilidades o agrietamientos que puedan ser aprovechados por estos grupos narcotraficantes. Siempre habrá infiltraciones que, como en toda democracia, pueden suceder a nivel individual, han sido captadas, identificadas y sacadas de la institucionalidad. Creo que eso es lo que hace la diferencia de Costa Rica con respecto a muchos otros países de América Latina, y por eso yo estoy esperanzado que desde esa fuerte institucionalidad podamos definitivamente someter a control la seguridad pública. Bueno, muchas gracias, señor ministro. A la orden. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y que le dé mucha fuerza para seguir combatiendo contra un problema tan serio, y que todos los costarricenses tenemos que estar unidos, tanto el sector privado como el sector público, en un solo esfuerzo. Es un problema social, sí, de la sociedad costarricense. Sí. Y lo vamos a lograr. No es de un partido político, nada, ni en esos. Sí. Hay que quitar estas diferencias, ¿verdad? Es importante porque hoy el tema de inseguridad nos convoca a defender nuestro país, nuestro Estado de Derecho, nuestras garantías y libertades públicas, pero sobre todo que nos permita unirnos como costarricenses. De acuerdo.